Vamos a continuar y terminar ya la primera sesión del Congreso, y lo vamos a hacer con dos compañeros también y amigos de la Universidad de Córdoba, el profesor Acosta. Él es de Córdoba, pero no está en la universidad. Perdón. Ha sido un lapsus freudiano. Se forma allí, de la Universidad de Córdoba, pero en la Universidad de Jaén. Y mi compañero Salvador Cuartaso de la Universidad de Jaén, que... Mira que no... A la cosa de corrección esta tarde. Son dos compañeros que se han formado fundamentalmente en lo que yo llamaría la nueva historia política, ¿no? En el caso del compañero de Paco Acosta, sobre todo investigando las élites políticas de la Restauración, con un magnífico trabajo sobre el Senado en la historia de España, el Senado en la época de la Restauración, y Salvador Cruz, fundamentalmente también estudiando lo que fue el caciquismo en la provincia de Granada, en un libro también espléndido. Actualmente ellos están desarrollando un proyecto de investigación con otros compañeros que están aquí en el Congreso, con Manolo González de Molina y otros, sobre la democratización y la modernización en el mundo rural de Andalucía. Por eso le hemos encargado una ponencia que se titula exactamente La primera democracia de Andalucía, cultura política y movilización. Antes de que ellos empiecen a hablar, quería decirle que la visita al Cádiz Constitucional comenzará mañana a las 10 de la mañana en el monumento a las Cortes de Cádiz en la Plaza de España. Lo digo para que nadie se despiste, ¿eh? Pues les dejo ya la palabra a Paco y a Salvador. Bien, buenas noches ya casi. Bien, en esta... En primer lugar, y como nos han impuesto, yo creo que con acierto, un recorte de tiempo a 45 minutos, pues bueno, vamos a intentar cumplirlo, ¿no? Agradecerles, como han hecho quienes nos han precedido, en nombre de mi compañero como en el mío, tanto a Diego como a Alberto, el que nos hayan invitado a participar y a hablar aquí de cultura política, o plantear cuestiones relacionadas con la cultura política, la democratización en el marco de celebración de las Cortes Gaditanas de 1812. Bien, nosotros nos toca por tanto en esta sesión, en esta sesión que ya se alarga, nos toca hablar de política, ¿no? De cultura, o más concretamente de culturas políticas, y esto supone para nosotros pues una oportunidad y un reto. Y una oportunidad porque, como ha planteado Diego hace un momento, bueno, pues nos permite plantear aquí o traer aquí a colación, bueno, pues algunas reflexiones que sobre democratización, sobre gestación de culturas políticas y movilización política, pues estamos planteándonos, estamos debatiendo en el marco, sobre lo que estamos reflexionando en el marco de un proyecto de investigación que sobre ciudadanía y procesos de construcción de culturas políticas democráticas en el mundo rural andaluz contemporáneo estamos llevando a cabo. Es cierto que el marco temporal, el marco cronológico es un poco más avanzado, pero creo que algunas de las cuestiones, algunos de los debates, algunas de las reflexiones que nos estamos planteando creo que son perfectamente plausibles y son perfectamente aplicables o planteables en el periodo en el que estamos discutiendo aquí. Y luego decía también que plantea un reto, porque después de pasar un poco revista, aunque haya sido de una manera más o menos general, pasar revista sobre bueno, pues lo que la historiografía andaluza ha producido en las últimas décadas en torno al tema que aquí nos ocupa, culturas políticas, procesos de participación política en este periodo. Pues la verdad hay que decir que con las honrosas excepciones que evidentemente hay y que plantearemos, pues el escenario que se nos dibuja es un escenario en el que las sombras superan a las luces, o en el que bueno, pues
creo que el camino por desbrozar todavía es bastante amplio. Esto no nos asusta, si me permiten la expresión, sino que evidentemente lo que nos va a permitir es evidentemente hacer, una vez hecho un recorrido muy rápido sobre este panorama, lo que nos va a permitir es plantear una propuesta que es más una propuesta de incitación a la investigación y al debate que una propuesta sobre trabajos ya concluidos. Y vuelvo a repetiros, la propuesta en muy buena medida refleja algunos de los debates y reflexiones que estamos planteándonos y que estamos llevando a cabo en el desarrollo del proyecto de investigación que desarrollamos diferentes compañeros de diferentes universidades andaluzas. Bien, yo creo que, pero nos vamos a repartir, por tanto, y haré yo un poco la exposición de algunas cuestiones generales y luego la parte propositiva de la manera de sustanciar la propuesta concreta la hará Paco, ¿no? Y yo creo que para empezar a plantear lo que esta imagen general en la que yo creo que abundan más las sombras o las ausencias, yo creo que el punto de partida no puede ser otro, y ya se ha hecho aquí en intervenciones anteriores, que bueno, pues una revisión crítica de pues lo que es la realidad de la visión de la historia política andaluza del periodo. Yo creo que afirmar hoy que la historia de Andalucía constituye un espacio historiográfico más o menos consolidado, creo que es una obviedad, ¿no? Hay factores de diversa índole en las últimas décadas que van, evidentemente, desde la implantación del régimen democrático, la instauración del Estado de las Autonomías, la institucionalización del espacio político, de un espacio político específicamente andaluz, e incluso el hecho de que la temática y los contenidos relacionados con la historia de Andalucía se ha convertido casi en referente obligatorio en los diferentes niveles educativos, la aparición de centros de investigación, esto unido evidentemente a variables específicamente historiográficas, como ya se ha aludido anteriormente, a la renovación epistemológica y metodológica que se ha producido en las últimas décadas, a los intentos de construir también una historiografía propiamente nacionalista, etcétera. Yo creo que esto ha dado lugar a un discurso sobre la historia política, sobre la historia en general de Andalucía, pero lo que aquí nos ocupa de la historia política andaluza, que ha intentado, evidentemente, dar respuesta a demandas sociales e incluso también a demandas académicas. Dicho de manera muy sintética, creo que el resultado de estos esfuerzos que se van a sustanciar en los años 80, la década de los años 80, en los años 90, evidentemente pues fue la aparición de un número muy significativo de materiales con los que se construyó una primera interpretación del pasado histórico andaluz, incluso ya a principios del siglo XXI, en el que estamos, pues se ha producido un proceso de reinterpretación y de crítica de aquellas primeras propuestas, de aquellas primeras interpretaciones, que evidentemente pues han renovado el panorama historiográfico andaluz. Pero estos dos paradigmas interpretativos, la visión de los años 80 y 90 y la visión renovada o reinterpretada del principio del siglo XXI, estos dos paradigmas interpretativos de la historia andaluza comparten un hecho común, y es que en muy buena medida ambos han pivotado sobre el eje de la primacía de los estudios en historia económica y en historia social, quedando en un plano mucho más secundario otros factores explicativos como los factores políticos o los factores culturales. ¿Cuáles podrían ser las razones que pueden explicar esto? Son de muy diversa naturaleza, pero por citar algunas, evidentemente, y algunas se han planteado aquí ya, yo creo que ya son bastante conocidas. En primer lugar, hubo razones de crédito epistemológico, fundamentalmente centrado en esa idea de que los aspectos sociales y económicos constituían espacios o vectores
canónicos de la práctica historiográfica y por tanto, factores o ámbitos privilegiados para el análisis de los procesos históricos, en detrimento, evidentemente, de otros factores. En segundo lugar, a eso se le puede sumar también el hecho de que parecía que el enfoque marcado por la hegemonía de los aspectos económicos y los aspectos sociales sumaba a su vez ventajas añadidas para poder construir historias regionales, historias subestatales o historias propiamente autonómicas. Porque parecía que los enfoques económicos y sociales permitían construir discursos con un alto grado de autonomía que permitían a su vez singularizar historias regionales o en este caso una historia específicamente andaluza. Ya se ha planteado aquí, por lo tanto no voy a hacer mucho más hincapié, las particularidades medioambientales que presentaba el proceso histórico andaluz habían propiciado, se va a plantear una implantación muy concreta del capitalismo agrario y un modelo social condicionado por las relaciones de producción que aquel imponía. Esto permitía construir un modelo económico y social andaluz que podía singularizarse frente a otras dinámicas socioeconómicas de otros territorios del Estado. Entonces, la historia socioeconómica, de esta manera, se convertía en un elemento que dotaba de identidad y especificidad histórica a Andalucía. El fracaso de la industrialización, la evolución de la estructura de la propiedad, el impacto de la revolución liberal, la disolución del régimen señorial, la estructura productiva, el latifundismo, el problema de la tierra, los movimientos sociales y en especial las referencias al campesinado y algunas de sus formas de organización más características en el suelo andaluz, como el anarquismo o el movimiento obrero en general, se convierten en muchos casos en cuestiones nodales, en ámbitos centrales, en el análisis de este tipo de historiografía a partir de los años 70. El primer resultado fue una propuesta interpretativa de carácter neorregeneracionista, nucleada en torno a la idea del fracaso histórico andaluz contemporáneo al que ya se ha hecho referencia. Fracaso definido en términos de atraso, en términos de subdesarrollo económico y su corolario en una sociedad ampliamente de base agraria, atrasada, polarizada. La interpretación alternativa que se hará, que se sustanciará en los primeros años del siglo XXI, que se articulará evidentemente bajo otras herramientas metodológicas y bajo estos planteamientos teóricos, y en donde el nivel de profundidad de la investigación se manifiesta de una manera bastante más clara, descuajó en muy buena medida el mito del fracaso y descuajó en muy buena medida el mito de la excepcionalidad del desarrollo histórico andaluz, presentando la evolución histórica de Andalucía como una evolución asimilable, en último término, al de las sociedades de su entorno. Pero ambas interpretaciones entendemos que han adolecido de una perspectiva de la evolución política andaluza en los últimos 200 años. La espina dorsal de las mismas se sostiene sin vértebras políticas sólidas. Se sustenta de perspectivas ajenas a lo político que ocupó en estas interpretaciones un papel claramente subalterno frente a la potencialidad de las estructuras sociales y económicas. El flanco político de la cuestión se resolvió en no pocas ocasiones con la tesis mecanicista de que los grupos sociales que se habían hecho con el control de la tierra en el marco del proceso de liberalización económica habían pasado, como correlato necesario de su preeminencia socioeconómica, a controlar también de manera directa o indirecta las instancias del poder local y provincial. Se mantendrá, en muchos casos, que hasta la Revolución Gloriosa la burguesía rural andaluza se habría mantenido en posiciones políticamente progresistas hasta que la deriva democrática del sexenio la hace recular hasta posiciones conservadoras. La afirmación de esto último y la constatación del arraigo de fenómenos políticos como el caciquismo dieron lugar a la formulación de otro fracaso, al que también se ha hecho ya referencia. Otro fracaso que se unía estrechamente
a los fracasos ya mencionados y el fracaso político. Pero la clásica historia política adolecía además de otra desventaja, desde nuestro punto de vista, y es que en los parámetros epistemológicos en que se movía resultaba todavía muy apegada a un enfoque esencialmente institucionalista en el que lo político gravitaba en torno a la órbita de instituciones propias de las que aparentemente adolecía Andalucía. Resultaba, por tanto, mucho más difícil construir un discurso político de Andalucía autónomo del discurso político del Estado Nacional Español. Y no se advirtieron, por tanto, fácilmente las posibilidades de una historia política de Andalucía en la que la práctica totalidad de sus elementos explicativos aparecían como ajenos al marco andaluz o se referían al proceso político español. En este contexto, y aparte de las historias locales, insuficientes pero útiles y necesarias, en la década de los años 90 irrumpió en el marco de renovación de la historia política española disciplinas o prácticas historiográficas como la sociología política o la historia electoral. Pero, sin embargo, el interés de estas prácticas se dirigió hacia otros periodos históricos como los de la Restauración o la Segunda República, para los que abundan este tipo de enfoques prácticamente inexistentes para la etapa gaditana del primer tercio del siglo XIX. Lo que aconteció en torno a la sociología electoral constituye, a nuestro entender, un claro ejemplo que delata en realidad un problema común a la historia política andaluza, un panorama historiográfico desequilibrado temática y geográficamente, donde problemas y etapas muy transitadas conviven con espacios escasamente orillados todavía. De hecho, la atención dedicada a la investigación política de la Andalucía en la etapa de la Restauración o de la Segunda República no resiste comparativamente ni de forma cuantitativa ni de forma cualitativa ningún tipo de relación con el periodo correspondiente a la revolución contra el antiguo régimen y la implantación y desarrollo del liberalismo político. Pero pese a todo, y para ser justos, evidentemente algo se hizo, obviamente. La práctica profesional de una historia política, que aun cuando desacreditada por algunos, evidentemente no había sido erradicada, ni mucho menos, y la necesidad de sustanciar un discurso sobre la vida política andaluza en las historias generales de Andalucía, que empezaron a aparecer durante la década de los años 70 y 80, acabaron generando en el panorama historiográfico andaluz un esfuerzo interpretativo del pasado político andaluz en su conjunto. Un esfuerzo planteado fuera del marco del paradigma socioeconómico dominante, pero al que contribuyeron también notablemente algunos de los más destacados representantes de la tendencia social y económica de la historiografía andaluza. Aquella primera historia política de Andalucía del primer tercio del siglo XIX resultó, de acuerdo con los parámetros al uso o en boga, resultó ser una historia política muy apegada a la visión institucional y estatalista del hecho político. El resultado fue una historia política planteada en dos vectores metodológicos estrechamente relacionados. De una parte, una historia política en la que se primaban los hechos políticamente relevantes para el Estado ocurridos en el territorio andaluz. La victoria de los franceses sobre Bailén o las Cortes de Cádiz operaron como grandes hitos de la historia andaluza. Y un segundo vector, la defensa de la idea de la contribución de Andalucía a la consolidación del Estado liberal. Idea que, como todos recordarán, arranca ya del libro de Guichot y que se desplegará a su vez en torno a dos vertientes. La vertiente que hemos denominado la de los hechos decisivos, el esplendor y la onda expansiva de la experiencia gaditana, el papel clave del juntismo andaluz o la pertinencia del insurreccionalismo liberal durante la etapa fernandina. Y otra vertiente que es la centrada en el análisis de la aportación de los prohombres nacidos en Andalucía y la aportación de estos a la historia política de la España liberal. Martínez de la Rosa, Mendizábal, incluso Narváez, etc. Bien, Antonio Miguel Bernal, en el tomo sexto de la historia de Andalucía, que apareció en el año 1981,
y que constituyó una de las aportaciones que tuvo impacto e influencia en la historiografía política andaluza, yo creo que lo sintetizaba bastante bien esta idea, cuando afirmaba: en lo político, durante la primera mitad del siglo XIX, se crea una imagen, la de una Andalucía liberal y progresista, y se constata una realidad, el protagonismo de los políticos andaluces en la vida nacional, que va a ser operativa en cierta manera hasta el presente. El protagonismo político ofrece dos vertientes: una por los hombres que, nacidos en Andalucía, serán artífices de la política nacional; otra por los acontecimientos de primera magnitud que tienen lugar en territorio andaluz. Otras historias generales de Andalucía, que aparecerán en estos años, operaron sustancialmente en estas mismas coordenadas. A partir de ellas, en buena medida, se forjarán líneas interpretativas y pautas metodológicas sobre estudios políticos posteriores del periodo, e incluso se fijarán, y los voy a plantear solo, por cuestiones de tiempo, incluso se plantearán lo que podrían denominarse como los primeros tópicos, o uno de los primeros tópicos de la historia política andaluza. Interpretaciones, en todo caso, que no siempre estaban sostenidas sobre sólidas investigaciones de base. Aquí se construirá, por ejemplo, el tópico del compromiso andaluz con el liberalismo español, que soslayaba episodios que contrastaban también en este periodo con esa imagen. El apoyo a la reacción fernandina de 1814, o el fracaso del pronunciamiento andaluz de Riego en 1820, cuya insurrección triunfó in extremis tras languidecer por varias provincias andaluzas sin encontrar apoyos, y gracias a la sublevación gallega, apoyos que parecían no ser percibidos cuando se aludía a ellos como prueba de cargo contra la tesis de esa Andalucía liberal y progresista. A tenor también de la producción historiográfica que siguió a estas primeras visiones de conjunto sobre la historia política de Andalucía del primer tercio, pues el protagonismo político andaluz en la aportación que los andaluces hacen a la política española, pues tampoco tuvo, inicialmente al menos, un recorrido que avalase el entusiasmo con el que se planteó esta tesis, aunque hay que decir que en los últimos años ya empiezan a haber intentos más que relevantes al respecto. En definitiva, un balance global de la producción sobre la historia política andaluza resulta bastante complejo. Como es lógico, el resultado de estas décadas de investigación presenta un panorama, desde nuestro punto de vista, bastante atomizado, donde predominan las perspectivas locales, todo lo más las perspectivas provinciales, y en donde existen muy pocas visiones de conjunto. Se podría decir, para resumir, que la historia política andaluza ha crecido a la sombra del proceso histórico español. Hay una concepción dominante en la que subyace una práctica que reducía la historia política andaluza a ser una especie de reflejo de la historia política española, donde se trataba de desvelar las formas y particularidades de los procesos, hechos e interpretaciones que articulaban la historia del Estado-nación español en Andalucía. La idea, como ya se ha planteado en otros lugares, se podría sintetizar bajo la forma de que la historia política andaluza se acerca más a lo que podríamos denominar como una historia en Andalucía, más que de una historia política de Andalucía. A nuestro juicio, y quizás esto no sea más que una sensación personal que tenemos tanto Paco como yo, ha sobrevolado sobre la historia política andaluza un cierto síndrome de falta de identidad. Y lo cierto es que no es raro encontrarse, sobre todo en las obras de síntesis, en las obras generales, en los manuales, advertencias y observaciones en este sentido. Y vuelvo a recurrir a la obra que citaba antes de Antonio Miguel Bernal. El propio Bernal se preguntaba en la misma hasta qué punto se podía, al referirse a este periodo, hasta qué punto se podía hablar de una historia específica de Andalucía. La mayoría de los acontecimientos, procesos y cuestiones políticas andaluzas tenían sus fuentes y pautas de comprensión fuera de Andalucía. El periodo que nos ocupa parecía resultar paradigmático en este sentido.
dado que en muy buena medida la historia del Estado-Nación se trasladaba a Andalucía. Cádiz sobrepasaba con creces la dimensión política andaluza y española, un fenómeno universal, y la guerra de la independencia puede y debía interpretarse en clave de proceso europeo. No se trataba tampoco de cuestionar Cádiz o de cuestionar Bailén, ¿no? Es indudable que la ciudad de Cádiz, evidentemente, aportaba naturalmente al hecho matices y connotaciones propias y específicas. Pero la concepción, ¿no?, vuelvo a repetir, era la de una historia en Andalucía y no de la de una historia de Andalucía. Nosotros, sin embargo, creemos, y con esto voy a hacer la transición, nosotros, sin embargo, creemos que sí es posible una historia política de Andalucía, y que, evidentemente, bueno, pues colme o llene algunas de las lagunas, o que contraste con algunas de las hipótesis y con algunas de las interpretaciones que tradicionalmente se han ido manteniendo sobre el devenir político de este periodo en Andalucía. Y porque creemos que esto es posible, hacemos una propuesta concreta, y esta propuesta concreta es la que va a desarrollar Paco a continuación. Bien, pues muchas gracias. Cuando el profesor Ramos Santana hace un momento se refería a que nos come el tiempo, pues indudablemente era una sugerencia, era una cosa majestática, ¿no? Un uso majestático del nos. El que le come el tiempo es a mí, solo. Bien, en cualquier caso eso me obliga a mí, que soy el último. Eso me obliga a un esfuerzo de síntesis del que ya les avanzo, de que no sé si seré capaz, pero lo voy a intentar en todo caso. Lo que sí me obliga es advertir que mi discurso carecerá de los matices, de las precisiones y de las básicas y elementales que requeriría un texto complejo como el que nos convoca aquí, un discurso complejo como el que nos convoca aquí. En cualquier caso, esto que Salvador ha avanzado como una propuesta, pues empieza a quedarse ya ni siquiera en eso, a tenor del tiempo del que dispongo, y no sé si dejarlo ya en un planteamiento, un debate, un planteamiento de debate, una incitación interpretativa o una incitación, si me apuran, incluso simplemente metodológica. En cualquier caso, la propuesta sería volver la vista atrás hacia el espacio histórico del primer tercio del siglo XIX, espacio histórico significativamente definido y marcado por las Cortes de Cádiz, o mejor dicho, por lo que podríamos denominar por el régimen gaditano, que englobaría el periodo 1808-14, 1820-23, incluso algunos meses del año 1835. Veranos significativamente del año 1835. Como digo, volver la vista atrás, replantearnos la posibilidad de analizar ese periodo desde una perspectiva, o desde la perspectiva, como avanzaba Salvador, de una historia política, desde la posibilidad de una historia política de Andalucía, en lugar de una historia política en Andalucía, que es la que nosotros planteábamos aquí, también de una manera deliberadamente provocativa, que es la que se ha venido haciendo hasta ahora. Bien, pues la premisa metodológica desde la que entendemos que esto es posible, la única premisa metodológica desde la que entendemos que es posible un intento de esta naturaleza, de articular, como digo, una historia política en Andalucía para este periodo, que se nos aparece especialmente óptimo, por las razones que ahora comentaremos. Como digo, la premisa metodológica es un análisis desde abajo, un análisis desde los espacios locales de poder, un análisis de la vida política de las comunidades locales, de las comunidades rurales, o significadamente rurales, si nos referimos al caso andaluz. Obviamente, la potencialidad explicativa del análisis local, de la historia local, si se prefiere, pues ya ha sido bien ponderada historiográficamente, desde el punto de vista teórico, incluso ha tenido un desarrollo acorde con el crédito y el crédito historiográfico, con la reivindicación historiográfica que se ha producido en los últimos años respecto a las historias locales. Pero adolece, en nuestra opinión, de la amplitud y de la densidad suficiente
para sustentar una interpretación andaluza del proceso político durante el periodo que nos ocupa, durante el régimen gaditano. El contemporaneismo andaluz, la historia contemporánea andaluza, ha insistido igualmente en la persistente funcionalidad histórica de los poderes locales durante todo el siglo XIX, pero paradójicamente no ha profundizado suficientemente hasta la fecha en las posibilidades de una metodología analítica de la política andaluza en claves de espacios municipales de poder o, si se prefiere, y con mayor propiedad, de historia social del poder. En el periodo clave de desarticulación del antiguo régimen y de implementación de un modelo revolucionario liberal o de varios modelos revolucionarios liberales. Si convenimos que el espacio local, la comunidad local, la comunidad rural, conformaba un espacio, un cosmos significativo, un cosmos cerrado, completo para la mayoría de los individuos de la época, un espacio vital, nuclear, básico, nodal, y siguió siendo durante mucho tiempo así, a lo largo del siglo XIX, pues tenemos que plantearnos como hipótesis de partida, puesto que no tenemos datos suficientes como para acreditarlo, que esos espacios eran políticamente significativos, políticamente muy significativos, en una coyuntura, además, como la que nos ocupa, de profunda convulsión, como la del primer tercio del siglo XIX. En cualquier caso, esta propuesta metodológica descansa, se articula sobre algunas premisas teóricas o tiene algún marco teórico que obviamente no vamos a detallar aquí, simplemente señalar o enunciar apenas dos ideas en este sentido. Por una parte, la crítica, la tesis de la subsidiariedad política de las sociedades rurales, esa es una idea fundamental, nuclear, de toda la propuesta. La historiografía estructuralista, al uso hasta ahora, había sentado la idea de raigambre marxista del papel secundario, cuando no retardatario, de las comunidades rurales en el proceso político, frente al protagonismo del espacio urbano, responsable de la punta de lanza de un supuesto proceso modernizador de los comportamientos políticos, que resultaría de la implementación de los sistemas representativos liberal primero, democrático después. La sociedad rural, del mundo rural, se caracterizaba, en contraste con el mundo urbano, por una escasa capacidad de modernización política y tendía a aparecer como un espacio despolitizado y desmovilizado, cuando no dúctil a los planteamientos menos avanzados, como las prácticas menos avanzadas, como el caciquismo, o a las influencias más reaccionarias, como las de la Iglesia o el carlismo, o como un espacio marcado por la pervivencia de comportamientos políticos considerados como, y tildados como comportamientos primitivos. En los últimos años este planteamiento, como digo, ha sido dominante, ha sido y está siendo revisado, profundamente revisado, y se están sugiriendo nuevos parámetros interpretativos que consideramos del mayor interés en su aplicación al ámbito histórico de la Andalucía del primer tercio del XIX, de la Andalucía gaditana. Obviamente yo traía aquí la ilustración de esto, con algunos ejemplos de esto que comento, de estas revisiones historiográficas que vamos a soslayar, y en todo caso en el texto escrito pues habrá la pertinente detalle al respecto. En cualquier caso, nosotros mismos cuando digo nosotros, este sí es majestático, se refiere al grupo de trabajo en el que se inscriben estas consideraciones, nosotros mismos hemos cuestionado la imagen tópica de la desmovilización y del apoliticismo del mundo rural andaluz para otro periodo histórico, concretamente para la Restauración. La segunda hipótesis teórica de partida, de las dos que yo me voy a limitar a señalar aquí, es que en el primer tercio del siglo XIX buena parte de la población andaluza que vivía en comunidades rurales pequeñas pudieron hacerlo, de hecho lo hicieron, bajo prácticas políticas de gestión de los recursos bastante democráticas y abiertas, o que por lo menos tenían experiencia de gestión colectiva y colegiada de recursos compartidos, como los bienes de propio o los comunales. Existía en este sentido una cierta tradición democrática y de participación en la gestión política de la comunidad rural. De hecho, la convulsión juntista y la propia propuesta de democracia representativa gaditana se asentarán en parte sobre esta base, sobre la base de esta tradición comunitarista democrática.
El liberalismo representativo, también en su versión democrático-radical gaditana, fue, sin embargo, reacio a todas estas prácticas locales de participación directa a las que se opuso a partir de los principios de soberanía nacional y al principio de centralización político-administrativa del Estado. El primer liberalismo, los liberales de Cádiz, contemplaron desde el primer momento con recelo lo que entendían como tendencias disgregadoras y federalizantes de las instancias locales de poder. Y obviamos la referencia al famoso discurso en ese sentido del conde Toreno en 1812. La prevención del liberalismo gaditano hacia esas tendencias federalizantes, en 1812 hay que entenderlas en el contexto, lógicamente, al que ya ha hecho alusión hace un rato el profesor Sisinio Pérez Garzón, de la emancipación de las colonias americanas. Pero, concluido el periodo de independencia de las colonias americanas, el liberalismo español sigue manifestando ese recelo hacia lo que llama tendencias federalizantes y disgregadoras de los poderes locales, de las instancias subestatales o no estatales, no centrales de poder, lo que demuestra que es una constante, es una característica propia, una realidad propia del Estado político español. La reactivación crónica del fenómeno juntista en varios momentos del ciclo revolucionario liberal en el XIX ponía, de hecho, o se puede interpretar también como una expresión de la práctica de una soberanía popular democrática alternativa o distinta a la propuesta liberal de una soberanía nacional de cariz representativo y centralista. La tensión entre ambas culturas, entre ambas prácticas políticas, la representativa y la que podríamos llamar aquí, por lo menos tentativamente, comunitarista, puede ser una de las variables relevantes de análisis de la Andalucía política del primer tercio del siglo XIX, y nosotros proponemos considerar en un acercamiento analítico, metodológico, amplio, desde la perspectiva que proponemos. Porque, en efecto, a pesar de que todas las versiones del liberalismo y proyectos políticos del liberalismo español, en sus diferentes vertientes, la progresista, la moderada, etcétera, compartieron el principio político de un Estado centralizado. Sin embargo, la dificultad para la consolidación del Estado liberal español permitió a los ayuntamientos, a los espacios locales de poder, seguir concentrando durante buena parte del siglo XIX, durante todo el siglo XIX y parte del XX, buen número de competencias y poderes y funcionar, de hecho, con una significativa autonomía política. Estas son las dos cuestiones teóricas que teníamos interés en destacar. La historiografía andaluza, en congruencia con unos cánones disciplinares que ponían el acento sobre los fenómenos y los procesos de ruptura, habían focalizado su atención en los procesos revolucionarios y en aquellos episodios susceptibles de propiciar el cambio político. De ahí el interés por el fenómeno del juntismo o por el fenómeno del insurreccionalismo andaluz, etc. De hecho, los estallidos juntistas constituyen la imagen, la expresión más acabada de los procesos de movilización política popular que caracterizan al periodo gaditano. Sin embargo, considerados aisladamente, parecen descansar estos fenómenos juntistas, el juntismo, a veces pueden dar una cierta imagen de que descansan en el vacío, de que son fenómenos extraordinarios, aislados, erupciones espontáneas y hasta cierto punto anormales. Lo que creemos, lo que ponemos a su consideración, sometemos a su consideración, es que se pueden considerar y se deben considerar en el contexto y en la lógica de comunidades rurales politizadas, de comunidades rurales, de espacios locales de poder muy politizados, si bien no siempre de acuerdo o no de acuerdo a los parámetros del modelo representativo liberal. Espacios locales donde existía una cierta tradición asamblearia y comunitaria de la política. Y es ese espacio donde se abre, a nuestro juicio, un campo de investigación donde plantear nuevas y viejas preguntas sobre la participación política y la movilización popular democrática en Andalucía. Y decimos viejas y nuevas cuestiones porque entendemos que incluso propuestas metodológicas ya con una cierta tradición, como la propia sociología electoral, pues todavía tienen un espacio bastante amplio
para el primer de aplicación para el primer tercio del siglo XIX andaluz. De hecho, conocemos todavía bastante poco de las elecciones a diputados en Andalucía del periodo, a pesar de notables esfuerzos, algunos a punto de culminarse, y conocemos todavía menos de las elecciones locales, ¿no?, para el periodo, las elecciones a los ayuntamientos, a partir de 1813, diciembre de 1813. No sabemos prácticamente nada del comportamiento electoral en sentido estricto, cuanto menos del proceso político asociado a la emisión del voto, más allá de algunas investigaciones locales, como digo, abordadas con solvencia, aunque insuficientes para poder considerarlas representativas del conjunto del diverso panorama andaluz del periodo. En el sexenio que va de 1808 a 1814, los andaluces vivieron bajo 4 regímenes políticos municipales diferentes: el de la monarquía del antiguo régimen, el josefino, el gaditano y el fernandino, correspondiente a la reinstauración absolutista de Fernando VII. Lo que constituye, sin duda, un extraordinario laboratorio historiográfico, ¿no?, para análisis de variables relativas al comportamiento y, sobre todo, a la dinámica política en los municipios andaluces. Estamos ante un escenario sometido a una conmoción política cuyo alcance no conocemos suficientemente bien. La revolución liberal viene a incidir en el micromundo local, operando una serie de transformaciones estructurales decisivas para las comunidades rurales andaluzas, que a medio plazo se cobrarán, van a acabar con el modelo orgánico de gestión de los recursos naturales y de organización social de las comunidades campesinas tradicionales, pero de manera inmediata, a corto plazo, también propició la revolución liberal nuevas expectativas de poder y un espacio para la lucha política en una doble dirección: contra los intereses socioeconómicos del antiguo régimen, como una oportunidad de fortalecer el modelo liberal por un lado, pero también un modelo comunal y democrático de gestión de los recursos. Véanse la resistencia de las corporaciones constitucionales a las pretensiones de la oligarquía de seguir cobrando rentas e impuestos señoriales, o los pleitos contra los señoríos por la titularidad de la tierra, de las propiedades comunales y de propios, que se consideraban usurpadas por esas comunidades. Y a la vez y paralelamente, contra aquellas políticas liberales que lo amenazaban. Véanse que amenazaban ese régimen comunal y democrático de gestión de los recursos. Véanse las reacciones de las comunidades locales ante la propia legislación privatizadora de los bienes de propios en 1813, en 1820. El frecuente ejercicio del derecho de petición, el profesor Pérez García hacía referencia también, como digo, el frecuente ejercicio del derecho de petición ante las Cortes por parte de las comunidades andaluzas, de las comunidades rurales andaluzas, que encabezan por delante de Castilla-La Mancha el número de quejas, denuncias y peticiones ante las Cortes, pues evidencian una realidad conflictiva y la convulsión de la política local en la Andalucía gaditana del primer tercio del siglo XIX. Ya la historia moderna, los modernistas, vienen avanzando desde hace algún tiempo como la contextura y las coordenadas sociales del poder local vienen o venían operando realineamientos relevantes durante la etapa final del antiguo régimen, en el marco de la pugna entre las tendencias uniformizadoras de la monarquía de los Borbones y las oligarquías señoriales. En el contexto de esta tensión y también como respuesta a las protestas populares de 1766, cabe interpretar la concesión democrática de Carlos III de permitir la elección popular de algunos cargos municipales, los síndicos personeros y del común, que reinstauran prácticas de concejo abierto, prácticas democratizadoras que habían sido abolidas por los Borbones en la legislación de nueva planta. Los decretos josefinos, de septiembre de 1809 y fundamentalmente de abril de 1810, ordenaban la disolución de todos los ayuntamientos, encomendaban la formación de otros nuevos y disponían las bases de un ordenamiento municipal que recuperaba el concejo abierto, aunque con voto censitario, para la elección de una junta municipal con poderes limitados, excepto en los municipios de menos de 2.000 habitantes, donde podían elegir, donde esa junta municipal elegía al alcalde. Faltan estudios para evaluar
suficientemente la aplicación de estas disposiciones del gobierno afrancesado en Andalucía. Sabemos, en todo caso, que la aplicación de estas medidas estuvo supeditada a la autoridad real, que era la de los gobernadores militares. Pero sabemos también por algunas investigaciones que hay casos como el de Huelva, donde durante el periodo josefino, durante el periodo de dominación francesa, se ejerció la práctica del concejo abierto en algunas localidades andaluzas. En todo caso, la presencia francesa debió implicar una redefinición social del poder local, cuyos rasgos y profundidad nos resultan a día de hoy todavía poco conocidos a pesar de algunos buenos estudios. El régimen liberal gaditano y la Constitución de 1812 institucionalizan el primer modelo liberal democrático de gestión municipal de nuestra historia, sobre la base de un sufragio universal que alcanza, de hecho, a todos los vecinos varones, cabezas de familia de cada municipio. Ya en agosto de 1811 se produce el decreto de abolición de la señoría, al que se ha hecho referencia aquí. Ya es fundamental en toda la reestructuración del poder local andaluz, puesto que incorpora a la corona un gran volumen de municipios que a partir de entonces tendrán derecho a elegir sus propios ayuntamientos, es decir, que se incorporan súbitamente, en la medida en que se liberan del control señorial, a la vida democrática, en su versión liberal, insisto. La medida, en cualquier caso, no tendrá efectos prácticos por la ocupación francesa y solo a medida que se retiran los franceses, pues se van constituyendo los ayuntamientos constitucionales. En un proceso historiográficamente muy poco abordado, bastante desconocido. La instrucción para el gobierno de las provincias de 1813, la legislación municipal del trienio de 1820-1823, desarrollan hasta donde pueden, con las limitaciones del propio proceso, desarrollan los preceptos constitucionales gaditanos relativos a la administración local. Los liberales de Cádiz apostaron por un modelo de administración local democrático en el marco de un modelo de Estado centralizado. La opción por la democracia representativa, por la democracia local representativa, obedecía no solo a la aplicación abstracta de principios doctrinales, sino que buscaba la adhesión de las clases medias y populares al nuevo régimen frente a los intereses señoriales, en un momento donde la experiencia del estallido juntista, por un lado, proceso del juntismo en último término legitimador del propio régimen gaditano, y el carácter popular de la lucha contra el invasor, esos dos factores dejaban, a nuestro entender, escaso margen para otra salida que no fuera la de un amplio reconocimiento de derechos políticos que en último extremo se percibían como conquistados por los sectores populares. La legislación gaditana abre la vía, por tanto, a la participación institucional de amplios segmentos de la población, con la creación de nuevos ayuntamientos dispuestos en la instrucción de 1813, las localidades de más de 1.000 habitantes y en todos aquellos municipios menores de 1.000 habitantes que lo solicitaron. Y la legislación gaditana también aplica radicalmente el principio de igualdad jurídica y política, con la consiguiente prohibición de enajenación de cargos y oficios concejiles y de privilegios nobiliarios de gestión y de gobierno municipal. Todo ello debió propiciar, de hecho propició, una reestructuración social del espacio de poder local y una tensión con los grupos hasta entonces dominantes en los municipios andaluces. El régimen gaditano establece un mecanismo competitivo de acceso al poder local que necesariamente debió abrir expectativas políticas para grupos excluidos hasta entonces del escenario político. Todo esto ofrece, y vamos terminando, un amplio espacio de investigación, sobre todo en su dinámica histórica, en qué medida en ese escenario, en ese laboratorio privilegiado que supone ese sexenio 1808-1814, pues como digo, ofrece una oportunidad única para estudiar la dinámica histórica de una comunidad política, o de las comunidades políticas andaluzas. Una dinámica histórica marcada por la tensión político-social de los modelos liberales, fundamentalmente el gaditano, frente a los modelos de gestión local del antiguo régimen y además, y aquí es donde nos gustaría insistir, hay que incorporar al análisis también el régimen tradicional de gestión comunal y democrática de las comunidades campesinas. Bien, yo aquí tenía algunas otras consideraciones respecto a otro ámbito también de
novedoso desde el punto de vista metodológico, otra perspectiva de análisis, que sería la perspectiva de la cultura política, pero me temo que en orden y en atención a su paciencia y a la mala suerte que he tenido, porque podía haber sido el primero, pues, bueno, el primero no, porque el primero es el profesor Juan Isidro, pero podía haber sido el segundo. Bien, pues lo dejaremos para la versión escrita, en su caso, del texto. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Pues yo le agradezco efectivamente a Paco el doble esfuerzo que ha hecho. Lo tendremos en cuenta, Paco, para próximas ocasiones, que venga de ponente a Cádiz. Y yo me había comprometido a un turno de ruegos y preguntas, pero como ahora mismo la organización nos va a invitar a una cervecita, que nos la tenemos muy merecida, y ahí van a estar los ponentes, el que quiera preguntar a los ponentes que lo hagan con una cerveza blanca, es más divertido. Venga, pues hasta mañana a las 12:30.